Ah, ya, ahora sí. Ya, ya. Ya, ya, te voy a cortar. Gracias, ok. Buenas tardes. Una consulta. ¿Visualizan el PPT? Sí se ve, doctor. Pero acá mi pantalla, a ver qué está pasando. Mm, pero no lo ven como pantalla completa, ¿no? No, doctor. Ahora, Ahora sí, doctor. ok. Bien, ¿cuántos somos en sala? 122, creo, ¿no? ¿Cuántos son la promoción en total? Somos 195, doctor. Hay 90 en sala. Wow. Bueno, acá yo veo 125. Creo que Y son para admitirlos a la sesión, doctor. he emitido, a ver. Pero ya admití a todos. A ver. 136 somos. La delegada, el delegado del curso, ¿quién es? Yo, doctor. Flavia. Sí. Ah, ¿cómo estás, Flavia? Un ¿Qué gusto. tal? Buenas tardes, doctor. A ver, son 195 me dices, ¿no? Sí. Vamos, 140. Voy a seguir admitiendo y daremos unos minutos más. ¿Está bien? Ya, doctor, gracias. Me Ya, hubiera... ya. Si pudiera grabar la sesión, por favor, doctor. Sí, sí. Un ratito vamos a darle unos minutos más.
Flavia, ¿me copias? Sí, doctor. Bueno, ahí habemos ya 174. Hay, Este, ay, eh, sí, doctor, hay algunos que me estaban comentando que están en sala de espera. pero ya les he dado a todos, al menos los que me figuran acá. A ver, ya, a mí me aparecen 170 personas. Ay, todavía hay algunos que he visto ahorita que estoy admitiendo. Ya. Mm, Cuatro. Ya, bueno, creo que ya empezamos entonces. Sí, está bien, doctor. Gracias. Dime, ¿hay algún docente en sala o solamente estoy yo solo con ustedes? No, doctor, al parecer solo está usted como docente y nosotros los alumnos. Ok. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es David Alonso Galván Barrantes. Soy eh, egresado de la Universidad Villarreal, pre y posgrado. Mi especialidad es medicina familiar y trabajo en el Hospital Carlos Alcántara del Seguro Social. Ahí, bueno, ya los chicos de mi grupo. Este, eh, a mí me toca la parte de las dos primeras clases de lo que es atención primaria y medicina familiar y un poco de los instrumentos o herramientas que se utilizan tanto en medicina familiar o si queremos llamar de repente los médicos de atención primaria, propiamente dicho, ¿no? En- Se visualiza la pantalla, ¿no, Flavio? Ya Sí, ustedes doctor, han por favor. revisado, han podido leer esa diapositiva, es el resumen de lo que vamos a conversar ahora. Se supone que finalizado la clase ya les tiene que quedar claro esto. Eh, Doctor, disculpe si pudiera grabar la clase. sí, Gracias. bien, estos son los logros de lo que queremos conseguir en esta clase, en afianzar la comprensión y entendimiento de lo que es la atención primaria. Eh, ya es el último que voy a admitir, porque ya no puedo estar distrayéndome en esto. Doctor, en Di- todo caso, si pudiera colocarme como host o co-host para poder ayudarlo a admitir. ok. Eh, el segundo es observar la complejidad de lo que consiste en implementar este sistema de salud eh, enfocado en atención primaria, conocer el mismo sistema sanitario y los niveles de atención, ¿no? Hay tres momentos en el tiempo que son importantes conocer antes de hablar de atención primaria, que son estos 3 años y bueno, lo que vamos a hablar en la actualidad, ¿no? Eh, en 1910, este óleo que estamos viendo aquí, llamado El Doctor, de 1891, que se expone en Londres, expresa significativamente la labor que hacían los médicos en ese entonces, ¿no? Que era básicamente mirar por bastante tiempo a las personas
y para poder determinar qué era lo que podían tener en ese entonces, ¿no? Si vemos, es un médico que está sentado mirando a una niña y al fondo se ve al padre que está parado ahí, ¿no? Inclusive en esas épocas se trasladaban, ¿no? A los domicilios de las personas para, este, darles, poder atenderlas de mejor manera, ¿no? Porque no, el acceso no era tan fácil como es hoy, ¿no? Este también es un ejemplo de cómo se visualizaban las clases en ese entonces, ¿no? Si estamos viendo ahí, es una clase aparentemente de anatomía, donde está el profesor y el cadáver en este caso, y bueno, las graderías, y obviamente vemos ahí que la apreciación de algunos era mayor o menor dependiendo del lugar donde estén ubicados, ¿no? Es en ese entonces que en 1910 aparece un señor, un pedagogo, ¿no? Llamado Abraham Flexner, que ustedes ya lo deben haber estudiado en los ciclos iniciales de la carrera. Ya era un filósofo y estudió también mucho lo que era la psicología. Y en ese entonces, eh, cuestionó un poco la manera como se formaban a los médicos, ¿no? Y hizo un informe en el cual examinó las condiciones de lo que era el proceso de ingreso de los que entraban a formarse como médicos, los lugares, las instalaciones, laboratorios, en fin, ¿no? Este, Partiendo de la premisa que este, em, en la necesidad de contar con un sistema eficiente de atención a las enfermedades y daños que tenían en ese entonces las personas, ¿no? Entonces surge este modelo, pues, que estaba netamente orientado al conocimiento de la enfermedad, ¿no? Y al manejo de estos, ¿no? Entonces, para ordenarnos un poquito, se entendía en ese entonces el concepto de salud como la ausencia de enfermedad. Se planteó un objetivo que era recuperar la salud ante la presencia de una enfermedad, ¿no? Em, si quisiéramos desglosarlo como segunda parte, hablando de una estrategia, ¿cuál fue el tener un sistema de educación que esté orientado pues propiamente al conocimiento de la enfermedad, ¿no? Y que este sistema de atención médica esté orientado en el tratamiento de las enfermedades que aquejaban en ese entonces, ¿no? Entonces se entendía que el ingreso de una persona cuando tenía algún problema de salud, pues era el ingreso a un establecimiento donde se le daba todo un proceso de prestación de atención y salía supuestamente el paciente o la persona sana, ¿no? Eh, ¿Cuál fue el resultado de este informe de Flexner? Muy importante porque impactó en todo el mundo. Este informe se estudió o se realizó en Estados Unidos y Canadá. Entonces, antes existían más escuelas de medicina que universidades propiamente dicho, ¿no? Y disminuyó el número de escuelas y el número de estudiantes, por dar un número de 155, ese entonces se quedaron en 31, ¿no? Las escuelas médicas se articularon a las universidades, predominaron las universidades. Se estableció el requisito de 2 años de ciencias básicas, ¿no? Para todos. Se integró en la enseñanza la práctica con los hospitales, ¿no? Que no había en ese entonces. Formalizaron laboratorios que tampoco existían, ¿no? Se desarrolló de una manera un poco más ordenada y articulada con la formación, la investigación, ¿no? Y en esa articulación que se formó aparecieron pues lo que conocemos ahora como las ciencias básicas, la preclínica y la clínica, ¿no? También se fomentó la dedicación exclusiva de profesores en la formación y que se entendía en ese entonces que el médico sin esas competencias que adquiría en ese entonces no iba a estar, no iba a ser un producto rentable, ¿no? Para la sociedad en cuestión de resolver los problemas de salud. Entonces, el modelo flaneriano generó varios efectos, ¿no? Se replicó, ¿no? Como modelo único en casi todo el planeta, ¿no? Este, y
cuenta mucho la participación de la sociedad en ese entonces. Entonces, ¿qué otro efecto genera? Un criterio de prioridad, ¿no? De prioridad. Y Doctor, esto, disculpe sí, que le interrumpa, no se le escuchó en la diapositiva anterior, se le cortó el audio. a ver, a esta de acá, el modelo fresneriano, Y desde ahí, por favor. este, que este modelo, luego del informe Flexner, se replicó a nivel mundial. Prácticamente todos los países de la mayoría de continentes asumieron este modelo fresneriano. Quien les habla ha sido formado con ese modelo fresneriano netamente recuperativo, ¿no? eh, no se tomaba en cuenta en ese entonces, en esa réplica del modelo, las realidades propias de las regiones, ¿no? Y el modelo pues se orientó a formar establecimientos o centros asistenciales orientados netamente a al manejo de problemas de enfermedades propiamente, ¿no? También contribuyó al efecto de tecnologías y medicamentos que no estaban orientados en los problemas prioritarios y esto aumentó pues el crecimiento de algunas brechas en los costos de atención, las coberturas que se ofrecían y marcó más esa brecha de mayor exclusión de los más necesitados. Eh, Esto que generó que se desestime la importancia de lo que las personas hacemos en nuestro día a día, que muchos tiene que ver con la aparición de problemas o posterior a la Segunda Guerra Mundial, apareció la Organización Mundial de la Salud. Entonces, fue esta persona, un médico de la ex Yugoslavia, que fue prisionero de guerra en ese entonces, quien lideró y presidió el establecimiento de la OMS en ese entonces, ¿no? Eh, ¿Cuál era el concepto de salud en ese momento? Que ya no se pensaba solamente en la ausencia de enfermedades o afecciones, sino que también tenía que ver con el estado físico y mental de las personas, ¿no? Obviamente relacionado desde el punto de vista social, ¿no? Entonces, el objetivo, ¿cuál era en ese orden que hemos visto el modelo freudiano? Y acá era, pues, considerar la salud como un derecho fundamental de toda persona, ¿no? Y la estrategia era, el que se incluya este derecho en las constituciones de los países del mundo, ¿no? ¿Qué efecto generó? Que representó un salto, un cambio en función a lo anterior, este, para entender más lo que era salud, pero también existían cuestionamientos de ese entonces, ¿no? Que la salud, por ejemplo, no es un estado, sino es un proceso, que no existe el completo estado de bienestar, sino el mayor grado posible de bienestar, y que el bienestar no era un concepto general, dado que existen grados variables de bienestar individual de acuerdo a las realidades de algunas zonas o regiones, ¿no? Cuestionamientos válidos, ¿no? Para ese entonces. No dejar de mencionar que desde ese entonces, desde 1940 inclusive, este, algunos países como Inglaterra ya empezaron a reformular todos sus programas
o servicios de prestaciones sanitarias desde ese entonces, para que nos demos cuenta qué tanto tiempo de ventaja nos lleva, ¿no? Aparece en 1978 la Declaración de Alma Ata, este, que ya se entendía a la salud. Donde se realizó esta conferencia y hubieron pues delegados de 134 países y 67 organizaciones en ese entonces. Y llama la atención que muy aparte de lo que están viendo ahí, el presidente, quien dirigió el director de la OMS en ese entonces, el subdirector de la OMS, que fue el coordinador general de Alma Ata, fue el doctor David Tejada de Rivero. No sé si lo llegaron a conocer o han escuchado. Ya falleció en el 2016, médico peruano que fue inclusive ministro en varias oportunidades. Este, y surge la pregunta, pues no, caramba, si hemos tenido un personaje compatriota, ¿por qué hay tanta brecha, no? ¿Por qué estamos como estamos, no? Y bueno, al final de la clase creo que vamos a poder entender un poco por qué, ¿no? Sin hablar de responsabilizar a personas particulares, ¿no? Por decirlo así. En- entonces, la salud no es un proceso político, es un proceso político y social que aspira al mayor grado de bienestar físico, mental y social de todo individuo, ¿no? Entonces se entendió que había cuando pensemos en las prioridades sanitarias, había que considerar ese proceso político que teníamos que ejercer, y que cuando buscáramos o entendiéramos lo que es salud y bienestar para una comunidad tenía que estar ligado a un proceso social que tiene que ver con un producto cultural, ¿no? Entonces, eso fue lo que más se incidió en esta nueva mirada de Alma Ata. Entonces, el objetivo era que se planteó en ese entonces, estamos hablando del 78, que se dio una meta que para el año 2000 la salud tenía que ser para todos, ¿no? Y también se hacían cuestionamientos de que eh, un nivel mínimo de vida digna como ser humano, cuánto era mínimo, cuánto era ser pobre, según el contexto, ¿no? Y que en el año 2000 todos los países del mundo ya habrían formulado políticas de Estado respecto a esta mirada, ¿no? El año 2000, ¿no? Estamos en 2024. La estrategia, ¿cuál fue la estrategia? Se promovió la estrategia social y política de atención primaria de la salud. Y se tuvo mucho cuidado, sobre todo en el término, ¿no? Se escogió atención porque era el término más correcto, que abarcaba lo que es el cuidado, ¿no? Que puede haber en relaciones horizontales, simétricas, participativas, y primaria referida a prioridades, en este caso sanitarias, que el sistema tenía que resolver, ¿no? Y de la salud, obviamente, ¿no? Esta diapositiva es muy importante que la tengan bastante fresca siempre, ¿no? Eh, Esta es la definición propia de lo que es Alma Ata en su artículo 6. Alma Ata es un compendio de 100 hojas, este, donde habla una serie de aspectos. Sería bueno que lo revisen. No es denso, es muy didáctico, y a la hora que lo lean se van a dar cuenta que mucho de lo que dice desde ese entonces
lo seguimos viendo ahorita, ¿no? Y sobre todo la definición, ¿no? Miren, la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de toda comunidad mediante su plena participación a un costo que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada etapa de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Etapas de su desarrollo, no solamente hablando de un proceso, sino eh, de ciclo y etapas de vida de la persona, ¿no? Entonces, como Alma Ata, lo medular, digamos, un acceso universal, adhesión a la equidad, participación de la comunidad y enfoques intersectoriales mm, en, de la salud, ¿no? Este, conceptos claves que para llegar a esa mira, a ese objetivo, había que desarrollar un trabajo multisectorial, participación ciudadana y de la mano con cooperación internacional, ¿no? Este, la atención primaria, pues, tiene que estar dirigida a los principales problemas sanitarios de cualquier comunidad, ¿no? Y dando atención de prioridad, pues, a los que más vulnerables son o más nos necesitan. Entonces, el considerar estos tres componentes, digamos que desde la mirada de gobierno de todo Estado, se puede llegar a ello, ¿no? Entonces, en búsqueda de una atención primaria, veamos qué complejo es la atención primaria. Y acá nos planteamos, pues mira, han pasado 46 años desde ese evento, ¿no? Y saturados o no acordes a un proceso específico. Este, Buenas tardes, doctor. No se le puede escuchar, se le entrecorta mucho. eh, Fomentan la medicina familiar, por decirlo así, o la medicina orientada o enfocada en atención primaria, Doctor, buenas tardes. ¿sí? Se le entrecorta mucho Ahora por momentos, sí. me La lo, diapositiva anterior no se le escuchó nada y esta más o menos. a ver, bueno, en la anterior es lo que estamos hablando de que a 46 años de realizada la conferencia de Alma Ata, no hemos avanzado lo esperado, en lo mínimo esperado. Estamos bastante atrás, ¿no? Y eh, esta gráfica eh, caricaturesca es expresa todos los problemas que tiene nuestro sistema sanitario. Este, como mencioné, sistemas informáticos obsoletos o no acordes a una realidad institucional específica, fuga de profesionales recién salidos y sobre todo con competencias o capacidades, eh, tiempo escaso de la consulta, baja calidad en en la asistencia de prestaciones, burocracia, universidades que no están acordes a la formación de médicos en atención primaria, si no quisiéramos hablar propiamente de una especialidad. Entonces,
Así es como se ve actualmente nuestro sistema sanitario, ¿no? Entonces, ¿de qué depende implementar una APS? ¿Por qué nos toma tanto tiempo? ¿Por qué se hace tan complicada? ¿Y por qué es tan costosa? Hasta acá sí se me ha copiado bien, ¿no? Parece que la señal a veces se Sí, debilita de doctor. internet. ¿Ok? Entonces, partimos de esta premisa, de esta expresión. La atención primaria de la salud se encuentra hoy enormemente difundida e incorporada al lenguaje técnico en el sector de salud, desde los discursos de los ministros hasta charlas informales en el trabajo diario del hospital o el centro de salud, se encuentra cada tanto referencias relacionadas a ella. Y yo diría no solamente en salud, sino en forma general. Este, perdón. Y sin embargo, cuando escuchamos hablar a estos distintos grupos, a veces nos damos cuenta que no todos hablan de lo mismo cuando se trata de lo que es conversar o hablar de atención primaria. Entonces, la pregunta eh, medular es, ¿por qué sucedería esto? Inclusive hasta en la pandemia, todo el mundo, salían un montón de sabios a hablar de que lo que se necesitaba era atención primaria para resolver la pandemia. Y, y mencionaban que era implementar y fortalecer establecimientos del primer nivel de atención. Algo totalmente fuera de la realidad y de lo que es la concepción real de lo que es atención primaria. Y ahora lo vamos a explicar por qué. Esa diferencia que se ve es en función a enfoque y hay los más frecuentes y comunes que se suelen ver en esta confusión de entendimiento y de lenguaje a la hora que se conversa en base a ello, es que algunos enfocan a la atención primaria como un conjunto de actividades. Otros enfocan a la atención primaria como un nivel de asistencia. Y otros enfocan a la atención primaria o la entienden como una estrategia. Vamos a ver, para poder entender mejor eh, a qué estamos hablando. Si queremos, los que miran o la entienden como un conjunto de actividades, siguiendo el orden de las flechitas rojas. ¿Me están captando hasta ahorita bien la señal? Sí, Sí, doctor. doctor, se escucha. Ok. Eh, la atención primaria se enfoca en comunidades o sociedades llamadas en desarrollo, que tienen siempre un criterio de esencialidad o de riesgo. Eso quiere decir que todas las actividades que ejecutan están dirigidas específicamente a ese grupo que tiene ese criterio de esencialidad. Y bueno, pues promulgan lo que en parte menciona el compendio de Alma Ata en relación a aspectos de alimentación, medio ambiente, en fin, actividades de asistencia sanitaria. Entonces, ¿qué estamos hablando? Pues de saneamiento básico, cuidados maternos infantiles, inmunizaciones, prevención, control de endémico, tratamiento básico de enfermedades, abastecimiento, en fin, ¿no? Queda como resultado esto, que estas actividades, cuando se dan en ese enfoque, involucran solo a un nivel, en este caso el primer nivel de atención, y las decisiones se toman en un nivel técnico y solo tienen impacto parcial sobre la salud de una comunidad porque está dirigido por un criterio de esencialidad. Así es cuando se entiende la APS como un conjunto de actividades. ¿Cuál es el otro enfoque? El que lo entiende como un nivel de asistencia. Siguiendo también el orden de las flechitas, se comprende a la atención primaria como la atención del primer nivel de complejidad o puerta de entrada al sistema. ¿Qué nos referimos con esto? Que cuando un usuario
un conciudadano quiere ingresar al sistema sanitario por el medio que fuera, siempre hay una puerta de ingreso, ¿no? Entonces, en esta mirada o enfoque, como se cruzan ciertas conceptos en lo que es la atención primaria per se, algunos quieren llamar a esa atención primaria como atención médica primaria, para definir, para marcar la diferencia de lo que es atención primaria de salud, para no mencionar lo mismo. Entonces, esta atención primaria debe de contar con un nivel o un primer nivel de atención con alto nivel de resolución, ¿no? Y que actúe como un administrador de esas necesidades, este, frente a las personas, en los distintos niveles de complejidad superiores que pueden haber, ¿no? Porque el primer nivel es, digamos, lo que se maneja de baja complejidad. No sé si alguno había escuchado a esta doctora Barbara Starfield, una pediatra que en Estados Unidos se le considera la madre de la atención primaria, ya falleció lamentablemente. Ella decía algo que es válido: la atención primaria es aquel nivel del sistema sanitario accesible a todo nuevo problema o necesidad a lo largo del tiempo, centrada en la persona más que en la enfermedad, y que ofrece atención a todos los trastornos con excepción de los más raros o inhabituales, y que coordina e integra la atención prestada en otros lugares y con otros profesionales de otros niveles. Es válido, pero vuelvo a repetir, está enfocado solamente como un nivel de asistencia propiamente, ¿no? Eh, ¿Está claro lo que mencioné hasta ahorita? ¿O algo no quedó claro para antes de pasar al tercer enfoque? Está claro, doctor. ¿Ok? Y el tercer enfoque es lo que, si se recuerdan, lo he presentado en una de las primeras diapositivas, está entendida como una estrategia. Es la más completa e integral y siempre debe establecerse como la principal. ¿Y por qué estrategia? Porque en términos prácticos es un sistema de salud que debe constituirse y funcionar basado en esta estrategia. El sistema sanitario debe estar funcionando según este enfoque o esta mirada. Significa además que cada componente del sistema conoce a los otros, sus funciones, las vías de comunicación, circuito de pacientes, desde la perspectiva, o desde esta perspectiva, mejor dicho, ningún nivel de atención es más importante que el otro, y cada uno de ellos tiene un rol que jugar para la prevención, curación y rehabilitación de los problemas de salud de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de las otras concepciones o enfoques mencionados, esta involucra a todos los niveles, y no solo desde el punto de vista asistencial, sino ya más allá, que ahora los voy a explicar, y tiene un impacto total y permanente sobre la población. El nivel de decisión para implementar esta atención primaria está desde la perspectiva política, no solamente de la parte asistencial, si queremos decir el Ministerio de Salud. No, esto ya va más allá del ministro inclusive, ¿no? Entonces, este, en esta mirada hay que tener en cuenta, Doctor, disculpe, se le está entrecortando el audio. cuando hablamos o decimos que la vida continúa, el desarrollo de las sociedades también siempre está en avance. Doctor, Nunca, disculpe, se le entrecortó el audio en esa diapositiva. ¿ok? Ahora, a ver.
Ahora un poco mejor, doctor, pero se le entrecorta mucho. Sí, es Sí, mi, se- doctor, en el mi, trayecto de la clase se están recortando. mis señales, mis señales. Ok, ¿ahora se me copia? Hola, hola. Sí, doctor. Ya, ok. En esta diapositiva, ¿qué quiero decir? Que eh, todas las sociedades se mueven en función a aspectos de costumbres y arraigos culturales. Doc, se le han recortado. O inclusive de América Central y América Latina. Hay bastante brecha y diferencia en ese enfoque cultural, igual cuando hablamos del África o de Asia. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que en toda sociedad, sobre todo las sociedades que han tenido éxito en avance, en desarrollo, hay que tener en cuenta esto. Cuando hablamos de la búsqueda del bienestar de una persona, tenemos que estar tocando o estamos en el ámbito del esquema general de desarrollo. En esa búsqueda de ese bienestar de la persona, mínimo hay que considerar 4 dimensiones. Y 4 dimensiones que cada una abarca una serie de sectores o rubros, si queremos llamarlo así. Ustedes están viendo en la dimensión social que abarca salud, educación, alimentación, vivienda, saneamiento, cultura recreativa y seguridad ciudadana, lo que en nuestra este, eh, sociedad latinoamericana consideramos. Hay una dimensión económica productiva que tiene que ver minería, agricultura, comercio, industria, turismo, infraestructura. Hay una dimensión institucional que tiene que ver con la administración pública, administración central de los gobiernos, organizaciones privadas, ¿no? Y hay una dimensión de ambiental, protección del aire, agua, tierra, en fin. Este, quienes han tenido, eh, si queremos hablar desde el punto de vista de sistemas sanitarios exitosos, y cuando digo eso estamos hablando, por ejemplo, de la mayoría de países de Europa. Si hablamos de América del Norte, podríamos decir Canadá, Estados Unidos también, pero sigue teniendo muchos problemas, pero no es tan, pues, no es como cuando hablamos del alemán o del sueco o del finlandés, ¿no? Que este, el mismo inglés, sus sistemas sanitarios son bastante exitosos, más allá de los problemas que tienen que ver con la economía de todas las regiones que a veces pasan ciertas dificultades o descensos, ¿no? Por decirlo así, pero siguen siendo exitosos, ¿no? ¿Y por qué ellos son así? Porque en esa búsqueda de este esquema general de desarrollo, han desarrollado de manera equitativa, todas estas dimensiones. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, por ejemplo, entre Italia y Suiza están los Alpes suizos. Es como cuando hablamos acá de entre Lima y cuando queremos ir a Huancayo. También nos encontramos con la cordillera de los Andes. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de hacer esos 2 tramos, y para los que no lo han hecho, irse de Italia a Suiza es un viaje que toma cierto tiempo, pero más allá de los cambios climáticos que uno pueda percibir, este, porque estás movilizándote en un transporte público con todos los implementos acordes a la seguridad que tiene que ver con el bienestar de la persona, carreteras, infraestructura, comunicaciones, servicios básicos,
desde que sales de un lugar a otro, es exactamente igual. Desde tu partida hasta tu destino, es exactamente igual. No percibes cierta dificultad de acceder a algo, más allá de ver el cambio climático que hay. ¿Ustedes creen que de Lima a Huancayo se da lo mismo? Pues no, es un viaje de aventura, como decimos, y conforme nos alejamos de la gran ciudad que es Lima, este, nos vamos encontrando en esa distancia de alejamiento con mayores dificultades en todo lo que yo he mencionado en la otra realidad. Entonces, y eso, ¿de quiénes depende? De personas que están a cargo o tienen los roles de gobierno en un estado de cualquier país. Entonces, este, ahí está el punto de vista, o la gran medular que da la diferencia de por qué estamos aquí así y por qué estamos allá así, ¿no? En Europa, podemos decir que la cultura influye en las relaciones sociales de forma inevitable. Uy, se fue el internet, ¿no? A ver, ¿me copian? Ahora sí, doctor. Ya. Eh, entonces, podemos decir pues que la cultura influye en estas relaciones sociales de forma inevitable y en primer lugar porque cuando hablamos de cultura nos referimos a todo lo que nos permite hacer conciencia, ¿no? Y elegir o expresarnos o crear ciertos entornos o factores. Entonces, ya volviendo a nuestra realidad, podríamos decir de lo que yo hablaba en un inicio que decía, caramba, si hemos tenido un peruano ahí como director de Alma Ata, que no ha hecho, qué mal trabajo, y bueno, ya expresado lo que hemos presentado, pues se puede entender que no es trabajo de uno, ¿no? Sino, y sobre todo o de un grupito de personas, sino es, Se ha vuelto a entrecortar, doctor. este, en donde estén, pues va a generar muchas dificultades, ¿no? En este gobierno, rectoría, conducción, gerencia, lo que se tenga que hacer, ¿no? El movilizar estos recursos críticos regional, pues las regiones, y nacional el Estado, pues, ¿no? Eh, Cada uno tiene sus funciones específicas, ¿no? Y si analizamos al detalle, a veces no las cumplen o se salen a hacer funciones que no les competen, ¿no? Un ejemplo de ello podríamos decir, no solamente en el distrito de Lima, ¿no? Sino en otros distritos también, que por ejemplo, este, uno de los alcaldes pasados se le ocurrió, este, crear los famosos hospitales de la solidaridad, ¿no? Que no son hospitales, en realidad son, este, puntos de acceso que le podríamos decir en la mayoría son
categoría de establecimientos de primer nivel, en el cual se dan prestaciones de salud que eh, a bajo costo en la consulta médica, que tiró al suelo el costo de la consulta médica, eh, y en ese objetivo político de darle acceso a los que no lo tienen, pero siempre viene pues por ahí como decimos, una trampita, ¿no? Estos establecimientos pues generan ingresos o generan ingresos pues en lo que es medicinas y exámenes auxiliares o procedimientos, ¿no? Entonces, al final al usuario le sale más caro, ¿no? Y yo me pregunto, ¿esa es la función específica de un municipio, sobre todo metropolitano? No, la basura, saneamiento, ¿no? Agua, desagüe, esas cosas, ¿no? Delincuencia, ¿no? Y lo otro es, pues, el sector salud, ¿no? Eh, y así hay, distintos, eh, ejemplos, ¿no? Eh, y esto sucede, pues, para cuando las personas que están en esos ámbitos de distinto nivel de gobierno no analizan bien sus problemas, no van a saber hacerse las preguntas idóneas referente a las prioridades que requiere su, su comunidad, por decirlo así. Entonces siempre es importante recordar lo que está expresado en esta diapositiva que vemos de problemas. Entonces podemos concluir que la atención primaria no es un conjunto de tareas o actividades clínicas particulares, pues casi todo tipo de actividad clínica se debe dar en todos los niveles de atención, ¿no? La atención primaria es un enfoque que constituye la base y determina la manera de trabajar de, de todos los niveles de atención, ¿no? Que incluyen en el sistema sanitario. Y se enfrenta a condicionantes de la enfermedad e influye en las respuestas de las personas hacia sus problemas. Un poco para que nos demos cuenta de esa historia con la realidad que vemos. Si reconocen, este es el mapa de lo que era el incanato. Este, y en esa época, en la época pre-inca, el centro de poder eran las ciudades. En el incanato, el centro de poder, la ciudad del Cusco. En el virreinato, el centro de poder era España, ¿no? Ahí estaba el rey, ¿no? Y en la República del Centro de Poder, Lima, ¿no? El Estado, ¿no? Todo el poder centralizado en Lima. Siempre hemos, en nuestra idiosincrasia está el centralizar el poder, ¿no? Que para algunos aspectos sí podríamos decir que sí, ese es un camino, ¿no? Pero no para todo, pues. Esta es una línea de tiempo de los distintos gobiernos que hemos tenido en diferentes décadas y para que se den cuenta las, eh, podríamos decir, intentos de reforma que se ha hecho, ¿no? En el gobierno de Alberto Fujimori, que luego se convirtió en la dictadura, se creó los programas de administración compartida, ¿no? Los famosos CLAS, que inclusive algunos existen ahora, que es un tema que ya lo conversarán más adelante en otra clase. Eh, algunos aspectos rescatables de ese modelo, ¿no? Luego en el gobierno de Toledo se realizó la descentralización hacia los gobiernos regionales ha generado muchos problemas para el manejo, no solo normativo, sino de la parte operativa, hablando específicamente de lo que es
24 ex departamentos con una provincia constitucional que es la del Callao y un régimen especial que es la Municipalidad de Lima. Este, modelos asistenciales, tenemos aquí el sector público, privado y mixto, y con sus coberturas, ¿no? Público-privada, ¿no? Segmentado por sectores en la cobertura y con carácter asignado, ¿no? En nuestro sistema de salud existente, estos son los prestadores que existen, que ya ustedes lo conocen. Aquí algunos alcances. Miren, este cuadro es del 2002, ¿ah? De CEPAL. Acá nos dice qué departamento es donde había más pobreza, de mayor a menor. Lima y Callao, pues son los que menos pobreza tienen porque hay más desarrollo, entre comillas. Y Huancavelica, el más. Si analizamos un cuadro de la actualidad y entre el primero y segundo, ahí están como peleándose quién es más pobre que el otro. Este, no ha variado prácticamente nada. Por ejemplo, y para que lo contrasten con el anterior, esta es la distribución de médicos, por regiones del 2007, que a la actualidad sigue prácticamente igualito. En el departamento más pobre hay menos médicos, o menos pobres hay menos médicos. Y en los más pudientes, por decirlo así, están concentrados la mayor cantidad de médicos. Si lo queremos ver de forma comparativa, ahí están. Algo pues ilógico, ¿no? Entonces la salud, algo que dijo el doctor Tejada hace 25 años, la salud es sobre todo una realidad compleja, un proceso social aún más complejo y un proceso político dentro del cual hay que tomar decisiones políticas no solo sectoriales, sino de Estado, capaces de comprometer obligatoriamente y sin excepciones a todos los sectores. Algo muy válido, ¿no? Entonces, a pesar de haberlo dicho hace 25 años, eh, y construir un sistema sanitario, pues, enfocado en atención primaria, este, con los problemas que tenemos de saneamiento, pérdida de valores sociales, inseguridad ciudadana por la delincuencia, corrupción de funcionarios en instituciones públicas, asignación de presupuestos o de estancia de los Doctor, se funcionarios. le entrecortó el audio en la anterior PPT. A ver. Acá mencionaba de que en el implementar un sistema sanitario enfocado en atención primaria en un escenario o realidad con problemas de saneamiento, con problemas de pérdida de valores en la sociedad, con inseguridad ciudadana por delincuencia y con corrupción de funcionarios en instituciones públicas, es pues prácticamente imposible, ¿no? Y lo poco que avanzamos viene otro y lo borra con su nueva idea, ¿no? Entonces, es un escenario, pues, un poco no favorable. Hay que seguir ahí remando. Esperemos que con esa
inserción de nuevos profesionales con otras miradas ayude pues a que esto cambie, ¿no? Y esto que estaba mencionando es el promedio de estancia de unos ejemplos en algunos gobiernos, como por ejemplo el del Castillo, el promedio de estancia de un ministro y del presidente de Seguridad Social, que son los dos prestadores más importantes en nuestro sistema sanitario, ahí tienen cuánto tiempo duraban, ¿no? Este, la prueba PISA, para los que no conocen, la prueba PISA es lo que mide la capacidad de lectura, entendimiento y lectura de los chicos. Nosotros estamos pues bastante por debajo. Esto es los parámetros que debemos de estar, que supuestamente deberíamos de cumplir si queremos acceder a la OCDE, que es la Organización de Estados Desarrollados. Y pues si ustedes analizan cada uno de ellos, pues tenemos muchas dificultades en cada uno de estos áreas, ¿no? Entonces, no entiendo la verdad a veces cómo políticos están pensando en eso, queriendo intentar incorporarse, mejor dicho, en grupos de países con poblaciones que no tienen estos problemas, pues. Bien, esa es la bibliografía y lo que mencionaba, que espero que con lo que hemos conversado, creo yo que esta primera diapositiva que mencioné, creo que está ahí el resumen de todo, ¿no? No sé si tengan alguna consulta, los escucho. ¿La delegada me copia? Sí, doctor. Todo claro. Ok, bueno. Ok, muchachos, gracias por el tiempo entonces y Gracias, ya, doctor. ya nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor.